Buenas tardes, mi nombre es Luis Daniel Quiroz Osuna con número de expediente 220-21-40-16 y para ahora está haciendo el ejercicio 4.2.2 de DOR. Pues el ejercicio nos pide determinar los voltajes de los nodos del circuito en la figura, que serían B1, B2 y B3. Desde un principio pues nos da la respuesta para comprobar si nos salieron bien los resultados. Y además esto lo tenemos que hacer con el método de nodos. Entonces aquí ya tenemos la referencia, que sería esta tierra, y tendríamos estas cuatro resistencias, tendríamos una fuente de corriente por aquí y los tres nodos. Entonces lo primero que podría hacer es identificar las corrientes. Si empezara desde aquí, podríamos aquí en esta resistencia hay una corriente entre B2 y B1, entonces la pongo en esta dirección para seguir esta misma nomás y para que esté más fácil identificar de B2 a B1 en lugar de B1 a B2. Luego si sigo esta misma trayectoria, aquí va a haber otra corriente, le voy a poner I1, le voy a poner I2. Ahora por este otro lado donde están estas otras resistencias, empezando desde aquí también, va en este sentido, I3, los de bien aquí hay otra resistencia, I4. Son diferentes resistencias porque de aquí de B2 a B3 hay una, y de B3 a la tierra, que es el punto de referencia, hay otra, igual por este lado. De B2 a B1 hay una corriente, y de B1 a nuestra tierra, que es la referencia, hay otra corriente. Y por último tendríamos esta que ya conocemos. Entonces esas corrientes, mediante la ley de Ohm, E y R, las podríamos representar como el voltaje entre las resistencias. Y ya vimos que el voltaje que hay entre B2 y B1 también lo podemos representar como la diferencia de voltaje entre ellos, ya lo comprobamos en el ejercicio anterior. Entonces empezando desde B2 a B1 tendríamos que I1 sería igual a B2, empieza ahí la corriente y termina en B1 sobre la resistencia que está ahí, que es de 20 ohmios. Primero voy a hacer eso con todas las corrientes, luego I2 que tenemos aquí empieza desde B1 y termina nuestro punto de referencia aquí abajo, que es la tierra. Entonces sería B1 menos 0, no pasa voltaje por la tierra, nomás es su punto de referencia, sobre los 5 ohmios de resistencia que están ahí. Luego I3 de B2 a B3, entonces empieza de B2 y termina en B3. Entonces primero B2, luego B3 sobre los 10 ohmios de esta resistencia. Luego I4 finalmente sería desde B3 hasta nuestro punto de referencia, que es la tierra. Entonces sería B3 menos 0, que es la tierra, sobre los 15 ohmios de resistencia. Ya que tenemos representadas estas resistencias que no conocemos y que tampoco conocemos los voltajes estos que están involucrados, podemos aplicar ley de Kirchhoff de corriente. Por ejemplo, podríamos empezar con B1. Vemos que aquí sale una corriente que sí conocemos, que es de 1 amperio. Entra la corriente I1 y sale la corriente I2. Entonces aplicando ley de Kirchhoff de corriente en B1, tendríamos que sale una, entonces negativa menos 1 amperio. Entra la corriente I1, entonces positiva, más I1, y luego I2 sale, entonces negativa menos I2 es igual a 0 por ley de Kirchhoff de corriente. Ahora con esto teniendo en cuenta, tenemos a I1 y tenemos a I2, tenemos el valor de I1 aquí y también tenemos el valor de I2 aquí arribita. Entonces lo que podríamos hacer es sustituir. Voy a hacer aquí en la otra hoja, teníamos que era pues a este menos 1 amperio, y una vez lo pasamos para el otro lado derecho y dejamos nomás las corrientes por un lado. Entonces I1 positivo lo representamos así como B2 menos B1 sobre 20 ohmios, B2 menos B1 sobre 20 ohmios, y luego I2 negativo sería menos esto que tenemos aquí, B1, este sería lo quitamos, menos B1 sobre 5 ohmios. Entonces menos B1 sobre 5 ohmios, y esto sería igual, pasamos a este menos 1 amperio al otro lado y queda positivo. Este sería 1 amperio. Ahora para restar estas dos, lo que podríamos hacer es sacarle como un denominador a este. Para que sea 20, lo que necesitamos hacer es multiplicar todo esto por 4. No se altera la ecuación porque multiplicamos 4 por arriba y 4 por abajo, que sería equivalente. Aquí tenemos B2 menos B1
sobre 20 ohmios menos 4V1. Multiplicamos aquí abajo también, 4 por 4 es lo mismo que multiplicar por 1. Entonces tendríamos 20 ohmios y esto sería igual a 1 amperio. Con esto tendríamos que ya podemos restar directamente porque tenemos el mismo denominador. Es como si ya lo pudiéramos unir así. Entonces tendríamos V2 menos nada, lo dejamos así V2. Y luego menos V1 menos 4V1 serían menos 5V1 sobre los 20 ohmios de resistencia. Y esto sería igual a 1 amperio. Luego estos 20 ohmios podemos pasarlos multiplicando al otro lado y tendríamos que V2 menos 5V1 sería igual a 20 ohmios por 1 amperio, pues serían ohmios por amperio, serían voltios, si voltaje, corriente por resistencia, si serían voltios. Entonces tenemos V2 menos 5V1, pues aquí ya tendríamos nuestra primera ecuación. Luego podríamos obtener las demás ecuaciones aplicando ley de Kirchhoff de corriente en los distintos nodos, que serían V2 y V3. Eso lo voy a hacer un poquito más adelante. Voy a cortar porque está acabando la memoria del celular y ahorita continúo. Bueno, pues nos habíamos quedado aquí, habíamos llegado a esta ecuación. Entonces lo que voy a hacer ahora, ya que apliqué ley de Kirchhoff de corriente en el nodo V1, ahora lo voy a aplicar en el nodo V2. Pues vemos que ahora hay una corriente de 2 amperios que está entrando y la corriente I1 y la corriente I3 que están saliendo. Entonces aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo V2 y tendríamos que la corriente I1 está saliendo, entonces la ponemos negativa. Luego entra una de 2 amperios, creo, salía I1 y entra una de 2 amperios y salía I3. Entonces serían 2 amperios menos I3. Esto debería ser igual a 0 por ley de Kirchhoff de corriente. Ya representando estas corrientes como el voltaje, la diferencia de voltaje entre las resistencias, tendríamos que esto sería igual a, el signo se queda, tendríamos que los voltajes involucrados serían el voltaje 2 y el voltaje V1. La corriente empieza desde aquí, entonces V2 menos V1, la diferencia de voltaje. Entonces sería V2 menos V1 sobre la resistencia que está ahí, que es de 20 ohmios. 20 ohmios. Y los más tenemos aquí, tenemos los 2 amperios, los voy a pasar a la derecha de una vez, pero ahora tenemos menos I3, entonces ponemos el signo y la diferencia de voltaje en I3 sería, la tenemos aquí, la corriente empieza desde el voltaje 2 y termina aquí en V3, entonces sería V2 menos V3. Tendríamos entonces V2 menos V3 sobre la resistencia que está ahí, que es de 10 ohmios. Y esto sería igual, pasamos estos 2 amperios al otro lado negativo, tendríamos esto. Entonces ya que tenemos esto, podemos obtener denominador común, que sería 20. Pues para llegar a 20 aquí tenemos que multiplicar por 2 abajo y por 2 arriba para no alterar la ecuación. Entonces tendríamos esto multiplicado por 2 sobre 2, que es igual a 1. Tendríamos entonces menos V2 menos V1 sobre 20. Y acá tendríamos menos, el signo se mantiene, el que está aquí. 2 por V2 serían 2V2. Menos por menos serían más esos 2, 2V3. 2 sobre 2 por 10 serían 20. Y esto sería igual a menos 2 amperios. 2, sí, sería positivo. Y ahora vemos que tenemos el mismo denominador común, entonces ya podemos restar directamente. Menos V2 menos 2V2 tendríamos menos 3V2. Y luego tendríamos menos V1. Bueno, esto ya no se puede juntar, lo ponemos así. Menos V1 más 2V3. Y todo esto sobre 20, pero ese 21 lo vamos a pasar multiplicando para el otro lado. Tendríamos que 20 por menos 2 sería menos 40. Entonces aquí obtendríamos otra segunda ecuación que involucra los 3 voltajes.
voy a obtener otra última. Bueno, puedo obtener varias, no puedo obtener una ecuación de aquí y de aquí, pero ahora voy a tener la de B3. Entonces otra vez aplico ley de Kirchhoff de corriente en el B3, en B3, y en B3 están las corrientes. Está la corriente I3 que está saliendo, está esta corriente de 1 amperio que está entrando, bueno, esta está entrando la I3, esta también está entrando, y está saliendo una de I4. Entonces sería 1 amperio más I3 menos I4, 1 amperio más I3 menos I4 sería igual a 0. Si ya lo representamos esto como diferencias de voltajes o resistencia, tendríamos que I3 sería, aquí una vez pasamos al 1 amperio al otro lado, sería menos 1 amperio. En I3 están los voltajes B2 y B3, entonces sería B2 menos B3. Y en I4 está el voltaje 3 y la tierra, entonces aquí iría el voltaje 3 menos 0. Voltaje 2 menos B3. Y aquí sería el voltaje 3 menos la tierra, que sería 0. Y las resistencias que hay en cada uno serían la de 10 ohmios y la de 15 ohmios. Entonces tendríamos 10 ohmios y 15 ohmios. Pues ahora otra vez buscamos denominador común. Entonces lo que podríamos hacer es buscar el 30 en ambos. Aquí tendríamos que multiplicar por 3 arriba y abajo y acá por 2. Entonces lo hacemos. Aquí tendríamos por 3 sobre 3, que es igual a multiplicar por 1. Y aquí tendríamos, no te voy a poner el signo, serían 2 sobre 2. Entonces aquí tendríamos 3B2 menos 3B3 sobre 30. Y aquí tendríamos menos 2B3 menos 2B3, el 0 pues 0, y luego 2 por 15 quedaría 30, ¿sí? Y esto sería menos 1 amperio. Pues aquí como ya tenemos denominador común, podemos hacer las rectas directamente. Tendríamos 3B2 menos 3B3 menos 2B3 serían menos 5B3, que es igual a menos 1 amperio. Y aquí obtendríamos una tercera ecuación. Ahora voy a checar las otras ecuaciones si puedo sustituir y poder llegar a quedarme con un solo valor. En esta ecuación tenemos involucrados a B2, B1 y 2B3. Aquí podríamos sustituir tanto a B2 como a B3 con estos valores. Tendríamos que despejar. Y en la primera ecuación que tuvimos aquí está involucrado B2 y B1. Y aquí podríamos sustituir solamente a este B2. Entonces lo que podría hacer, si aquí sustituyo, B3 sería 1 y aquí tengo B2 menos 5B1. Entonces voy a ir despejando. En esta ecuación puedo despejar a B2 y también puedo despejar a B1. Si despejo a B2, acá voy a tener en términos de B1 y B3. Y aquí si despejo a B2 voy a tener a B1 y B3. Pero si despejo a B3, puedo obtener términos de B1 y B2 que están aquí. Entonces lo que voy a hacer, aquí voy a sustituir, voy a despejar a este B3 que tengo aquí. Entonces nos quedaría la ecuación, mandando todo para la derecha. Nos quedaría aquí nomás los 2B3 menos el B1. No, 2B3 nomás más a B3 a la izquierda. Sería igual a los menos 40 que estaban ahí a la derecha. Luego pasamos positivo el más 3B2 y luego el más B1. Y para dejar solito a este B3 que está positivo, pues simplemente dividimos todo esto. B3 sería igual a menos 40 más 3B2 más B1 sobre 2.
Y para aquí si ya separamos tendríamos B3 sería igual menos 40 sobre 2 serían menos 20 más 3 medios de B2 más un medio de B1. Entonces ahora que ya tengo esto, lo que podría hacer, ahora aquí me interesaría, creo que al final me van a quedar solo términos de B1 si aquí sustituyo en esta ecuación a B2. Entonces aquí nada más dejo a B2 de este lado y esto lo paso para el otro lado. Entonces bueno, esta ecuación la voy a subrayar, que es igual a B3. Mi B2 sería igual a los 20 que ya están ahí, más los 5 más 5 B1, pasa con el signo contrario aquí, y ya lo tendríamos aquí. Aquí tendría mi ecuación para B2. Entonces lo que podría hacer ahora, aquí esto lo puedo sustituir aquí, acá en 3B2, puedo sustituir directamente. Creo que aquí voy a sustituir a B3, voy a dejar a B3 solito y lo voy a ir sustituyendo esto. Aquí tengo B2, pero mi B2 es esto, 5 voltios sobre 1. Entonces, a ver si sustituyo. Aquí ya tengo B2 y tengo lo que vale mi B3. Si sustituyo B3 acá, tendría términos de B2 y tendría términos de B1. No creo que me conviene más aquí sustituir directamente B3 y esto dejarlo igual. Bueno, directamente voy a sustituir todo, creo que nomás van a quedar términos en B1. Entonces aquí tendríamos 3B2 y lo voy a poner 3 por B2, que lo voy a sustituir con esto, 20 más 5 B1, luego menos 5 B3, menos 5, pero mi B3 vale todo esto que está aquí, entonces lo pongo todo por aquí, 3 medios de B2 más un medio de B1, y esto sería igual a menos 1 amperio que tenemos aquí arribita, menos 1. Entonces bueno, aquí tengo B2, pero ahorita lo voy a sustituir aquí con lo que tengo aquí y me van a quedar puros términos en B1, que es lo que espero. Entonces me voy a pasar a la otra hoja. De la primera multiplicación tendría 60 y tendría a 15B1, entonces serían 60 más 15B1. Luego de la segunda tendría menos 5 menos 20 serían más 100. 5 por 20 es menos, por menos es más, y 5 por 20 es 100. Lo voy poniendo así uno por uno, más 100, y eran constantes las dos al parecer, sí. Luego menos 5 por 3 medios sería igual a menos 7 enteros sobre un medio, que creo que son menos 15 medios, si no estoy mal, me voy a asegurar. Menos 15 medios y menos 15 medios de B2. Entonces aquí tendría menos 15 medios de B2, luego menos 5 por más un medio, entonces sería menos 5 por un medio, serían menos 5 medios, y se queda el signo negativo, menos por más menos, serían menos 5 medios de B1, y esto sería igual a menos 1 amperio, pero lo voy a dejar así para luego no confundirme con las unidades. Entonces ahora ya que llegué a todo esto, veo que tengo B1 y tengo B2, pero este B2 ya había tenido que B2 era igual a 20 más 5 B1, entonces sustituyo y me quedaría aquí igual 60 más 15 B1 más 100 menos 15 medios de B2, y B2 había salido que valía 20 más 5 B1, entonces lo ponemos aquí, 20 más 5 B1 menos 5 medios de B1, todo esto es igual a menos 1. Sí, 5B1, sí. Entonces aquí ya desarrollando tendríamos 60
más 15 B1. Bueno, y una vez podría sumarnos. Bueno, ahorita lo voy a hacer después ya que tenga todo organizado. Serían 100 menos 15 medios por 20 sería igual a... sería menos 150. 15 por 20 serían 300, menos 300 sobre 2 serían 150. Y luego menos 15 medios por 5 sería igual a menos 37 enteros un medio, que sería igual a 37 por 2 serían 74, más 1 serían 75 medios, me voy a asegurar. Menos 75 medios. Sí, menos 75 medios de B1. Y luego menos estos 5 medios que teníamos aquí. Entonces igual a menos 1. Entonces ya juntando tendríamos 60. Primero las constantes, 60 más 100 serían 160, menos 150 serían 10. Tendríamos 10 aquí. Luego las B1 serían 15 B1. 15 menos 75 medios de B1 menos 5 medios de B1, y tendría que al final serían menos 25 B1. Luego, ya que sacamos todas las constantes y todas las B1, acá nos quedaría el menos 1 que teníamos aquí. Aquí lo pasamos por el otro lado al 10 y aquí nomás tendremos menos 25 B1 sería igual a menos 1, y lo pasamos negativo, sería menos 10. Menos 1, menos 10. Y aquí pues para dejarlo dolito pasamos al menos 25 al otro lado. Menos 11, nos quedaría menos 11 esto. Menos 1, menos 10, menos 11. Sobre esto menos 25. Y pues menos por menos va a ser más. Entonces nos quedaría que el voltaje 1 es de 11 sobre 25. Y el problema nos decía que el voltaje 1 valía 2 voltios. Un signo se me escapó por ahí. Voy a checar rápidamente y regreso. Bueno, ya vi más o menos cuáles eran los errores. Pues para empezar, aquí el signo que teníamos aquí de menos I1, pues multiplicar en su conjunto todo esto. Y que teníamos aquí en I3, igualmente ese signo multiplicaba tanto a B2 como a B3. Entonces menos por B2 y es menos B2. Pero menos por menos B1 no es menos, es más. Luego acá tendríamos menos por B2. Ahora aquí ya ponemos al 2, ¿no? Menos 2 B2. Sí, está bien. Y lo menos por menos es más. Aquí sí lo pusimos bien. Y entonces, ya que tenemos esto, 20 lo pasamos para el otro lado. Y era 20 por menos 2 era menos 40. Pero aquí cambia la cosa. Menos B2. Menos 2B2. Si son los menos 3B2. Pero luego teníamos a B1 que es positivo. Y aquí lo teníamos negativo. Entonces aquí es positivo. Y luego para 2B3 se quedaba igual positivo. Y los menos 40, ese era el primer error. El segundo creo que lo cometí acá arribita, que igual teníamos los signos. Este signo, bueno, sí estaba menos 2B3. Aquí cometí el siguiente error. 30 lo eliminé directamente y lo que tenía que hacer era pasarlo pues para el otro lado multiplicando. Y aquí no era menos 1 amperio, eran menos 30. Y ahora ahí tenía la ecuación. Esta ecuación la había obtenido de esta otra. Entonces se supone que los signos van a estar cambiados porque puse unos malos. Entonces tenía 2B3 que sí están positivos, ese sí estaba bien. Era igual a menos 40, también se mantenía. Más 3B2, sí. Lo que cambiaba era el B1, su signo. Aquí lo tengo más, entonces acá es negativo y no positivo. Aquí lo voy a borrar. Es menos B1. Entonces acá B3 menos 40 más 3. Y acá sería menos B1. Entonces menos 40 sobre 2, si son menos 20. 3 sobre 2 son los 3 medios positivos. Pero menos B1 sobre 2 es menos 1 medio de B1.
tendríamos aquí menos 1 medio de B1, y esta ecuación no la obtuve con ninguna de estas dos anteriores, la obtuve con esta que está aquí, entonces se supone que está correcta, los signos deberían estar bien. Aquí ya cuando sustituí en la ecuación esta que teníamos aquí, pues iba a cambiar algo. Aquí teníamos B2, esto no va a cambiar, esto sí estaban los signos bien, quiero pensar que lo teníamos. Y aquí donde teníamos B3, que ya vimos que cambiamos algunos signos, va a cambiar un poquito. Menos 20 queda, el más 3 medio se queda, pero el más 1 medio se cambia por un negativo. Sería menos, además de que aquí no es menos 1, es menos 30. Porque teníamos que multiplicar este 30 por esto, que nos sale aquí, aquí se me olvidó multiplicar. Entonces teníamos el menos 30, entonces nos regresamos acá. Si hacemos una multiplicación, este lado queda igual, luego menos 5, esto quedaría igual, menos por menos más, menos, y esto último quedaría positivo, el de menos 5 por menos 1 medio, que serían más 5 medios, y aquí lo había puesto negativo, serían más 5 medios de B1, y acá serían menos 30, menos 30, menos 30 y menos 30. Entonces otra vez 60, esto lo teníamos igual, más 100, menos 15 medios, aquí sustituía a B2, y B2 pues sí era la ecuación que no la había obtenido de esa donde tuve el error de signos, que era, la tengo aquí arriba, aquí la tengo, que la saqué de aquí. Entonces eso se mantiene igual, y lo que cambia aquí es el signo, de este 5 medio era positivo, acá también es positivo. Entonces al final nos quedaría 60 más 100 son los 160, menos 150 son 10, y eso queda la constante. Para los B1 si cambia la cosa, sería 15 menos 75 medios, 15 menos 75 medios más 5 medios, y no eran menos, más 5 medios, y nos quedaría que eso sería igual a menos 20 B1. Entonces aquí no sería menos 25, sería menos 20, y acá era menos 30, que teníamos acá arribita, que habíamos corregido, menos 30, y aquí serían menos 20, aquí serían, este menos 1 era el menos 30, este 25 era 20, entonces tendríamos menos 20 B1, era menos 30, el menos 30 se quedaba aquí, y pasamos este 10 al otro lado restando con signo negativo, y el menos 20 B1 se quedaba aquí. Luego pasamos este menos 20 para el otro lado dividiendo. Bueno, menos 30 menos 10 nos quedaría menos 40 aquí arribita. Aquí no sería 25, sería el 20, el menos 20, 40. Y pues al final obtendríamos menos, entre menos sería más, y 40 entre 20 serían 2 voltios, porque es un voltaje. Y pues si nos fijamos en el problema, es lo que nos dice que es la respuesta, ¿no? Para comprobar. Pues ahí sí había fallado un poquito de los signos, ¿sabes? Tener un poquito más cuidado para la próxima. Voy a intentar. Entonces que tenemos ese voltaje, pues nos podemos ir en cadena. Ahora para el voltaje 2 podemos calcularlo con la ecuación esta que habíamos formado aquí. Como ya tenemos B1, pues nomás sustituimos. Sería 20 más 5 por ese voltaje, que es de 2 voltios. B1 entonces sería el voltaje 2, 20 más 5 por 2 serían 10, entonces 20 más 10 serían 30 voltios, y lo taché de más, serían 30 voltios. Y el problema nos da, sí, que vale 30 voltios. Nos faltaría el B3, y el B3 para calcularlo, pues teníamos esta ecuación larga que teníamos aquí, entonces la voy a aplicar. B3 era menos 20 más 3 medios de B2 menos 1 medio de B1 más 3 medios de B2, que vale 30, menos 1 medio de B1, que nos salió que eran 2 voltios. Entonces B3 nos quedaría menos 20 más 3 medios por 30 serían 45, menos 20 más 45 llevaríamos 25 positivo, menos
un medio de 2, esto sería menos 1. Entonces 45 menos 1 nos daría 44 voltios. Y ese sería el último voltaje que nos pide el problema. Y nos los da que es de 24 voltios. A ver, algo aquí falló. B3 era menos 20 más 3 medios de B2 menos 1 medio de B1. Entonces teníamos 45 por aquí, 30, 3 por 3, 90, entre 2 serían 45, menos 20 más 45 serían 25, menos 1 medio por 2. Ok, me pasé de más, era, sí es 24, aquí no sé por qué le puse el 44, o sea, teníamos menos 20, 30 por 3, 90, entre 2 son 45, menos 20 más 45 son 25 positivos, y luego a esos 25, menos 1 medio por 2, pues es menos 1, entonces 25 menos 1 serían 24 voltios, 44 me pasé por 20, creo que había hecho una resta mal. Y pues tendríamos que es lo que nos da el problema, estos resultados, con esto comprobamos. Pero pues si ya quisiéramos comprobar más, de forma más, podríamos pues calcular lo que viene siendo, aplicar ley de Kirchhoff de voltaje. Tal vez tenemos estos 3 voltajes, pero tendríamos que calcular estos 3 también. No sé si sea suficiente ya con estas respuestas que nos da el problema. Tendríamos de calcular este voltaje, este otro y este otro. Creo que lo puedo hacer fácilmente. A ver, para calcular el voltaje que hay de B2 a B1, pues puedo hacer B2 menos B1. Entonces el voltaje, le voy a poner el voltaje X, sería B2 menos B1. B2 salió que era 30 voltios, menos B1 que era de 2 voltios, entonces serían 28 voltios. Luego el voltaje Y le voy a poner que va a ser, voy a elegir esta trayectoria cerrada, yo creo, para arriba, sería el voltaje de B2 a B3. Entonces sería B2 menos B3, B2 es 30 voltios y B3 eran 24, entonces aquí serían 6 voltios. Nos faltaría el voltaje, si es que hay, en el que pasa por esta fuente de corriente. Entonces sería el voltaje de B1 a B3. Entonces sería, le voy a poner voltaje Z, sería B1 menos B3. B1 eran 2 voltios y B3 eran 24 voltios. Sería igual a 2 menos, serían menos 22 voltios. Entonces aplicamos ley de Kirchhoff de voltaje, pues si le pusieran nodos, bueno, ya lo tenemos, ¿no? Sería de B1 a B3, luego de B3 a B2 y de B2 a B1. De B1 a B3 tendríamos pues esto, ¿no? El menos 22 voltios. Luego de B3 a B2 nosotros calculamos de B2 a B3, si no estoy mal, que era este que estaba aquí. Este era de B2 a B3, entonces de B3 a B2 va a ser el negativo de este, entonces serían menos 6 voltios, si no estoy mal. Y luego el voltaje de B2 a B1, que nosotros sí es el que calculamos, el voltaje de B2 a B1, entonces sí sería con el mismo signo, y es el primero que obtuvimos, que era el de 28 voltios, sería más 28 voltios, y esto debería ser igual a 0, pues menos 22 menos 6 serían menos 28, más estos 28, pues al final sí nos sale que son 0 voltios. Y pues con eso comprobé con ley de Kirchhoff de voltaje que los voltajes son correctos. Y pues eso sería todo, muchas gracias por ver el video.